Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta segunda parte de nuestra serie Tan cerca y tan lejos. Quiero felicitarlos a todos ustedes por estar allí pendientes, compartiendo, y si quiero decirlo de una vez, si de pronto tú tienes alguna duda, tienes alguna pregunta o algún motivo de oración por el cual quieres que nosotros intercedamos de acá desde la iglesia, pues allí puedes hablar con la persona que hoy está como anfitrión, que está muy dispuesta o muy dispuesto para ayudarte. Quiero invitarte también a que por favor te concentres, le regales estos 20, 25 minutos al Señor para que Él hable a tu corazón aquello que quiere regalarte a tu vida y que quiere que tú lleves a tu vida de forma eterna. Por eso te pido por favor que estés allí totalmente concentrado, sin distraerte, y quiero darte la bienvenida, pues esto es RIS Online. Dante Alighieri, en su novela La Divina Comedia, ubica a la traición en el noveno círculo del infierno, ya que él mismo dice en esta famosísima novela que la traición tiene un agravante muy doloroso, y es que no hay mayor pena y no hay mayor dolor que ser traicionado por aquel ser que uno ama. Por lo contrario, Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, dice que aquel que no esté dispuesto a traicionar no debería tocar ninguna esfera del poder, puesto que él dice que la traición es algo necesario para aquellos que quieren alcanzar el poder dentro de una sociedad. Sin lugar a duda, cuando pensamos en alguien que la palabra traición, y si pensamos en alguna persona traicionera, en el común denominador de las personas, y de hecho en las primeras listas de los lugares en Google, aparece un solo nombre, y el nombre es Judas. De hecho, podría asegurarte que no conoces a muchos bebés que se llamen Judas, puesto que no hay padres que se sientan muy motivados, a no ser que haya una excusa muy buena para llamar a su hijo Judas. Pero cuando tú lo piensas bien por un momento, te das cuenta que este nombre es muy odiado, puesto que el agravante que tuvo este hombre para dejar su nombre escrito en los anales de la historia fue muy duro. Este hombre fue llamado por Jesús, fue hecho discípulo de Jesús, vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma, pero también escuchó la voz de Dios cuando hablaba: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y como si eso no hubiese sido suficiente, Judas vio a el cojo ser sanado, al ciego ver, a aquellos que estaban inválidos correr, a los muertos resucitar. Vio a Jesús calmando la tormenta, vio a Jesús multiplicando los panes y los peces. Este hombre fue testigo de absolutamente todos los milagros que tenía que ver con Jesús. Y la pregunta que hacemos en este momento es: ¿cómo podría alguien pasar 3 años de su vida? 3 años. No fue un momentico nomás, fueron 3 años comiendo con alguien, disfrutando con alguien, durmiendo con alguien 24/7, 7 días a la semana, los 365 días de cada año durante esos 3 años. Y a pesar de todo eso y haber sido testigo de todos los milagros, de todo lo que él veía cómo Dios respaldaba a Jesús, aún así traicionarlo. Pues bueno, ¿cómo puede alguien, estando tan cerca de Jesús, terminar estando tan lejos? La palabra nos da la respuesta. Yo les pido por favor que me acompañen al siguiente versículo. Vamos a leer el libro de Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, y vamos a leer el capítulo 12 del versículo 1 al 8, y yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, y le pido por favor que esté muy atenta o atento a el texto que vamos a explicar a continuación. Dice así el versículo 1: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto, aquel que resucitó, a quien a Jesús había resucitado de los muertos. Y allí ofrecieron una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, sus cabellos, y los enjuagó. Y la casa se llenó del olor a perfume. Y Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de los discípulos y que más tarde lo entregaría. Este versículo 4 dice mucho de lo que era Judas, un discípulo, pero que más tarde lo entregaría. Dijo lo siguiente: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, Juan aclara, sino que porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, es decir, él tenía la billetera, por decirlo de cierta manera, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entender este contexto de la historia, ahí nos damos cuenta por qué este hombre terminó traicionando a Jesús. Estaba viviendo en una época muy agitada, donde las autoridades religiosas eran unos hombres conocidos o llamados los fariseos. Ellos entendían o creían entender muy bien cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios pedía, qué era lo que Dios quería, pero de un momento aparece una figura de la nada. Y es este hombre que hacía todo lo que ellos no podían hacer. Él sanaba enfermos, hacía milagros, multiplicaba la comida, daba y veía con misericordia a aquellas personas que los fariseos veían como pecadores. Cuando los fariseos decían que había que apedrear y que había que matar, Jesús decía que había que mirar con gracia y que había que tener y darle otra oportunidad a aquellos que te ofendían. Es decir, su mensaje era totalmente distinto. Pero lo curioso era que este hombre, que tenía un mensaje totalmente distinto a las autoridades religiosas de aquella época, estaba siendo absolutamente respaldado por Dios, y sus milagros daban evidencia de que era Dios mismo el que estaba detrás de todo lo que este hombre estaba haciendo. Así que los fariseos se llenaron de celos. Ellos no podían con la envidia que les carcomía por dentro. Así que ellos hicieron un plan. Ellos necesitaban un chivo expiatorio. Ellos necesitaban a alguien que les permitiera, que les diera información desde adentro para poder ellos capturar a Jesús, callarlo y matarlo. Pero necesitaban que ese alguien desde adentro les señalara el día y la hora oportuna. Así que ellos estaban pidiendo eso a gritos, pero el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos nos relata perfectamente qué fue lo que pasó. Dice Marcos 14 del 10 al 11 lo siguiente, póngale atención a esto. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle ¿qué? Dinero. Y Judas buscaba esa oportunidad para entregarle. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a Judas? ¿Qué fue lo que motivó a este hombre que había pasado tanto tiempo con Jesús, que era un hombre que estaba tan cerca de Jesús, a entregarlo y a traicionarlo? ¿Por qué un hombre que decía amar a Jesús terminó haciendo lo que haría la persona que más lo odia? ¿Por qué alguien podía estar tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos? Bueno, la única motivación que podemos ver aquí era que él tenía codicia. Codicia por dinero. En el caso de Judas, era un hombre codicioso. La Biblia misma nos dice que él sustraía de la bolsa. Él dijo preocuparse por los pobres, pero realmente los pobres no le importaban. A él lo que le importaba era su propio beneficio. Y cuando vio lo interesados que estaban las autoridades religiosas, que él sabía que eran personas muy adineradas, vio su oportunidad. Ya no solamente para robar de lo que le daban de las ofrendas y los diezmos a Jesús, sino que también poder hacer una jugada que lo hiciera a él millonario o le cambiara la vida. Pura y física codicia, en el caso de Judas, por dinero. Él siempre tuvo la motivación en su corazón de usar a Jesús
para cumplir sus propósitos, sus anhelos terrenales y temporales, y nunca por lo contrario quiso que Jesús lo usara a él para sus propósitos eternos. Quizás al inicio de su llamado, Judas vio en Jesús algo diferente y quiso hacerlo con un corazón sano. Pero cuando Satanás identificó que había codicia en el corazón de Judas, empezó a utilizar esta debilidad en él para hacer y para utilizarlo para los planes que venían desde el mismísimo infierno. Ahora bien, una persona codiciosa tiene un sentimiento de avaricia en cuanto al dinero en el caso de Judas, pero hay otras personas que tienen avaricia por el sexo, otras personas que tienen avaricia por la comida, otras personas que tienen avaricia por el reconocimiento, hay otras que tienen avaricia por el conocimiento y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que Satanás usará aquello que tú codicies para hacerlo y usarlo en tu contra y para alejarte de Jesús. Lo que codicias en tu corazón es la llave a tu destrucción. Yo no sé qué es lo que tú codicies en tu corazón. Quizás cuando estabas más joven o más jovencita, tú tuviste una carencia de padre. Y entonces siempre quieres buscar ese padre ausente en los hombres. Yo no sé si cuando fuiste joven o jovencita fuiste una persona de aspecto no muy agraciado. Entonces ahora tu codicia es por la belleza, por verte mejor y entonces y verse bien no está mal. El problema es cuando lo tienes en el primer lugar de tu vida y de tu corazón. No sé si cuando estabas joven tú viste mucha carencia de dinero y de provisión en tu casa y ahora haces que trabajar y hacer dinero sea lo primero en tu vida. Para ti lo primero son los negocios. Si no hay plata, no hay nada. Y tú todo lo ves con un interés monetario porque siempre estás tratando de tener más y más y más. O ser más bella, más bella, más bella. O tener más conocimiento y cada vez quieres más y quieres estudiar más y quieres tratar de aparentar más y quieres mostrarte más como una persona que tiene muchísima inteligencia. Porque esa es la codicia que tienes. Independientemente de cuál sea el área en donde hay codicia en tu corazón, siempre tienes que mirar dos cosas. ¿Qué es lo que tuve carencia cuando yo estaba más joven? ¿Qué fue lo que yo tuve mucha ausencia cuando estaba muy pelado, cuando estaba muy niño o muy niña? Y aquello de lo que tengas carencia, tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás lo va a usar para alejarte de Jesús. Por eso la palabra dice claramente que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu corazón está en el dinero, entonces Satanás va a usar dinero para alejarte de Jesús. Va a usar negocios o dinero para distraerte de lo importante. Y te va a mantener todo el tiempo buscando cada día más y cada día más y cada día más. Si tu ausencia o tu carencia fue la belleza, fue la inteligencia, fue el conocimiento, fue el reconocimiento de otras personas, entonces Satanás va a estar usando eso para alejarte de Jesús. Y va a brindarte reconocimiento en otras áreas, en otros lugares, en otras esferas, en cualquier lugar que no sea la iglesia, en cualquier lugar que no sea sirviéndole al Señor, porque sabe que en el momento que tú renuncies a esa codicia, sea de lo que sea, vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios, puesto que ya Jesús va a poder usarte para sus propósitos eternos y tú no vas a estar usando a Jesús para tus planes temporales. Por eso, ¿qué es lo que quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es algo muy sencillo. Vivir para Jesús es lo más sabio que puedes hacer. Él te usará para sus propósitos y proveerá todo lo que necesitas. La palabra es muy clara. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, lo primero en tu corazón. A lo que más tú le das tu energía, tus fuerzas, es al Señor. Que Él sea el primero en tu corazón y Él te dará todo lo que tú necesites, no como un pago, sino como una añadidura, a su tiempo, en su momento.
Yo no sé si en este momento en tu vida has pasado por decepciones amorosas, si en tu vida has pasado por un matrimonio fracasado, si durante mucho tiempo de tu vida tú te sentiste una persona poco agraciada, poco adinerada, poco importante. Pero ten muy en cuenta que Satanás va a usar eso para que tú coloques eso como primer lugar en tu corazón, para que tú sientas que es que yo tengo valor cuando tengo dinero, tengo valor cuando tengo belleza, soy valioso cuando tengo inteligencia, soy valiosa cuando tengo el reconocimiento de las personas que me rodean. Satanás va a usar eso en tu contra, va a usar esa codicia para alejarte de Jesús y para que tú termines traicionando al Señor. Decimos amar a Jesús, decimos de saber que Él cambió nuestra vida, decimos Señor, yo sé que tú moriste en la cruz, y podemos ser testigos de muchos milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, muchos milagros que Él ha hecho en tu vida. Y piensa un momento cuántas cosas el Señor, sin tú merecerlo, ha hecho en tu vida y ha venido haciendo durante todo este tiempo. Pero sencillamente tú no lo quieres aceptar, que necesitas también empezar a renunciar a aquello que tú tienes atesorado en tu corazón, para que sea Él el que cumpla su propósito en tu vida. Hay muchas personas equivocadas dentro de la iglesia que sencillamente son puros asistentes. Personas que vienen a la iglesia a escuchar un mensaje para darle un chulo en su agenda y decir, ya fui a la iglesia, ya le di de comer a mi conciencia, porque si me preguntan, ya fui a la iglesia. Pero eres un asistente, pero no eres un discípulo. La iglesia está llena de asistentes. Hay muchísimos asistentes dentro de la iglesia, pero tan pocos discípulos. Si eres un verdadero discípulo de Jesús, tú le entregarás tus codicias, le dirás, Señor, yo acepto esa carencia que hay en mi corazón y la coloco delante de ti para que por favor tú me ayudes a manejar esto. Y más bien, en vez de estar buscando esto, voy a buscarte a ti, Señor. Voy a buscarte como lo más importante dentro de mi vida. Sí, tengo que trabajar, pero tú eres lo más importante. Sí, yo sé que tengo una necesidad inherente de conseguir una pareja si es que no la tienes, o de estudiar porque es bueno hacerlo, o de tener un reconocimiento, pero el reconocimiento tú lo vas a dar como añadidura. La misma Biblia dice que lo que tú haces en secreto, cuando nadie te está viendo, el Señor te lo reconoce en público. Es decir, que cuando tú buscas al Señor, cuando nadie te está viendo, Él va a hacer que tú tengas reconocimiento y no sencillamente tú buscarlo a la fuerza y por tus propios medios. Pero cuando tú eres un discípulo, tú dejas que el Señor moldee tu vida y no estás buscando forzar las cosas para que ocurran. No estás forzando el trabajo y abandonas el servicio a Dios, abandonas el discipulado, dejas de liderar como lo venías haciendo, porque quizás venías discipulando, quizás venías haciéndolo y durante algún tiempo lo hiciste, pero apenas empezaste a ver dinero, entonces te apartaste. Cuando empezaste a ver que podías conquistar a una pareja, te apartaste. En cuanto empezaste a ver que podías estudiar en una universidad o tener reconocimiento, te fuiste alejando poco a poco. Y tienes que tener en cuenta que la codicia es uno de los instrumentos más efectivos que tiene Satanás, puesto que tú de forma imperceptible te vas alejando del propósito de Dios para tu vida. Cuando nosotros reconocemos y le pedimos al Señor que meta su mano en nuestra vida y en nuestro corazón, podremos ver un cambio real en lo que Dios quiere hacer con nosotros, anhela hacer con nosotros, vive para hacer con nosotros. En la mesa de Jesús habían dos discípulos, uno llamado Pedro y otro llamado Judas. Y a Judas el Señor le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, es decir, vaya y traicióneme rápido, porque Judas no era un discípulo, era solamente un asistente que iba a escuchar los sermones de Jesús, pero cada que veía la oportunidad usaba a Jesús para sus propios beneficios. Pero también estaba Pedro. Pedro también lo negó, él también traicionó, pero Jesús le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto tú afirmes a tus hermanos. Por eso es importante que hoy tengamos conciencia
de esto y le pidamos al Señor que nos haga un discípulo y no un asistente. Tenemos que pedirle al Señor que Él interceda por nosotros, que Él pida por nosotros. Ruégale al Señor: Señor, quita la codicia de mi corazón, la codicia a lo que sea que tú hayas identificado, porque sencillamente el Señor entonces te va a decir: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si tú estás buscando a Jesús para alcanzar tus propias metas y tus propósitos, porque te han dicho que uno cuando tiene una relación con Jesús todo le empieza a ir bien, todo le sale bien, Dios empieza a bendecirte y a prosperarte y a hacer que las cosas salgan perfectamente y ya nunca más te tienes que preocupar por ningún problema, pues están hablando de un evangelio equivocado. Seguir al Señor cuesta. Ser discípulo de Jesús nos lleva a renunciar a muchas cosas, pero la invitación de hoy es a que renuncies a la avaricia. Piensa en aquello que tú tienes en el primer lugar en tu corazón. Piensa en aquella excusa que usas frecuentemente para obviar tus obligaciones o esa necesidad que tenemos de hacer nuestras tareas dentro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En cuanto a su servicio, ¿cuál es la excusa que usas más frecuentemente? Ten mucho cuidado, porque por allí va tu codicia. No sé si sea porque tienes que ir al gimnasio, no sé si sea porque tú tienes que estudiar, no sé si sea porque tú tienes que ir a mostrarte en algún lugar, porque tú deseas ese reconocimiento, no sé si sea por el trabajo, porque es que el trabajo, y ninguna de estas cosas es mala en cierta medida. El problema es que las tengas en el primer lugar de tu corazón. Por eso, cuando tú reconoces enfrente de Jesús aquello que tu corazón codicia, Él se encargará de interceder por nosotros para que nuestra fe no falte y para que permanezcamos firmes hasta el final. Mi pregunta en este momento para ti es la siguiente: ¿tú eres un discípulo o eres un asistente? ¿Qué es lo que más ha escaseado en tu vida? Pregúntate un momento, durante tu niñez, durante tu infancia, durante la juventud, la adolescencia, ¿qué fue lo que más escaseó? ¿Qué fue eso, aquello que anhelaste y anhelaste y anhelaste? ¿Cuál es la excusa que usas frecuentemente para evadir tu responsabilidad como discípulo? Porque por allí es muy probable que Satanás te esté usando muy disimuladamente, muy imperceptiblemente, para alejarte poco a poco del llamado que el Señor tiene contigo, alejarte del propósito que Jesús quiere cumplir con tu vida. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es una tarea muy sencilla y es la siguiente: haz que tu prioridad sea buscar a Jesús y su propósito para tu vida. No es otra. Haz que tu prioridad sea buscar a Jesús y su propósito para tu vida. Y en el momento en que nosotros decimos: Señor, voy a buscarte, voy a pedirte y a preguntarte a ti, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? Inmediatamente ya no vamos a pensar en Jesús como: Jesús, ¿yo qué quiero hacer contigo? ¿Cómo te puedo usar para alcanzar lo que yo quiero? Sino que le vamos a decir: Señor, yo quiero que tú me uses a mí para alcanzar a los que tú quieres, para hacer aquello que tú me llamaste a hacer, Señor bendito. ¿Qué tal si oramos? Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Señor, te pedimos que por favor te glorifiques en nuestra vida y que nos ayudes a quitar la venda que tenemos en nuestros ojos, Señor, espirituales, para ver aquello que el enemigo quiere ocultarnos, Señor. Esa falsa motivación, esa codicia que tenemos en nuestra vida, disfrazada de querer avanzar, de querer prosperar, de querer mostrarnos, de que eso no es malo, pero seguramente, Señor bendito, si tú estás colocando este pensamiento en nuestro corazón, es porque quizás ya está desviado y no está cumpliendo el propósito por el cual tú quieres que estemos allí. Padre, hoy te pido, Señor bendito, que nos guardes de traicionarte, Señor, por codicia. Que quites de nuestro corazón, Señor, todo aquello que no te hace orgulloso, Señor, que no nos lleva, Señor, a que te honremos. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a glorificarte y ayúdanos, Señor, a renunciar a toda codicia en nuestro corazón
sea de donde sea y venga de donde venga, Señor, del pasado, del presente, incluso del futuro, Señor, para que podamos cumplir tu propósito en la vida. Y así, Señor bendito, podremos ver nuestros deseos y anhelos sanos en ti, hechos realidad, Dios amado. Muchísimas gracias te damos, Padre. Muchísimas gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.